¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? No ha podido ser para el Atlético de Madrid, que le ha ganado 1-0 a Botafogo con un gol de Antoine Griezmann, pero el París ha cumplido con los pronósticos, ha derrotado 0-2 a Seattle Sounders y el grupo ha acabado con un triple empate del que se benefician París, que es primero, Botafogo, que es segundo, y del que sale claramente perjudicado el Atlético de Madrid, que acaba tercero y que es el primer equipo europeo eliminado en este Mundial de Clubes. Vamos a analizar, por supuesto, lo que ha sucedido en este 1-0 del Atleti ante Botafogo y también un poco resumir lo que ha sido una, para mí, decepcionante participación del Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes. Venga, a Leo. Bueno, amigos, no lo tenía nada fácil el Atlético de Madrid, tenía que ganarle hoy. A ver, una opción era pues que el París pinchara ante Seattle Sounders y que, bueno, pues que con un empate en caso de derrota del París o con una victoria en caso de empate del París bastara, ¿no? Pero eso era muy difícil, hay muchísima diferencia entre el París y Seattle Sounders, de hecho el resultado ha sido corto, ha sido 2-0, pero la superioridad del conjunto francés ha sido abrumadora y confiar en que el París con un pinchazo te fuera a echar una mano era prácticamente un milagro. Entonces, bajo la perspectiva de que el París iba a ganar, el Atleti necesitaba ganar 3-0. Y no es lo mismo, lo digo siempre, no es lo mismo ganar un partido de liga por 3 goles a 0, porque en un partido de liga tú marcas el primer gol y el equipo rival pues necesita al menos un punto, ¿no? Necesita buscar por lo menos el empate y eso ya le obliga a abrirse un poco y de ahí pues puede venir el 2-0, el 3-0, el 4-0, el 5-0, pero no es lo mismo ganar 3-0 un partido de liga que tener que ganar 3-0. Pero cuando tú tienes que ganar 3-0, cada vez que metes un gol, el partido empieza desde cero otra vez, porque el rival no está buscando ningunos puntos, no está buscando ningún empate, no está buscando ninguna victoria. Al rival le vale con no perder por 3 goles de diferencia, con lo cual, si le metes uno, empieza un partido nuevo con menos tiempo en el que le tienes que meter otro. Y cuando le metes otro, empieza un partido nuevo con menos tiempo todavía en el que le tienes que meter otro. Muchas veces, y esto es una cosa de la que también he hablado en un montón de ocasiones, se le quita valor al primer partido de este tipo de torneos. Normalmente son torneos de selección los que siguen este formato que estamos viendo ahora en el Mundial de Clubes, el formato de fase de grupos, de 3 partidos por equipo justo antes de la fase eliminatoria. Y digo que más allá de la típica frase que te sueltan siempre los entrenadores o los jugadores antes de empezar uno de estos torneos de no, es muy importante no perder el primer partido, es muy importante puntuar en el primer partido porque si no ya lo arrastras y tal. Eso es un mantra que se repite permanentemente y que es verdad, es importante no perder el primer partido, pero hay una cosa de la que se habla poco y es que si vas a perder el primer partido, piérdelo con cierto decoro porque una goleada en el primer partido, eso sí que te puede dejar absolutamente liquidado. Y me estoy acordando, por no irme muy atrás, del Holanda 5 España 1 que dejó a España prácticamente en la calle en la primera jornada. ¿Por qué? Porque luego venía el partido contra Chile, que España lo perdió y ahí ya se quedó matemáticamente eliminada, pero si España hubiera ganado ese partido contra Chile, todavía quedaba un último encuentro en la última jornada entre Holanda y Chile, y en caso de que Holanda, que ya estaba clasificada, hubiera perdido contra Chile, en ese triple empate te mata el 1-5 de la primera jornada. Y eso es lo que le ha pasado al Atlético de Madrid, porque cuando tú en un primer partido no te salen las cosas, ves que estás siendo muy inferior al rival, ves que te están superando, pues a veces en lugar de nadar hay que guardar la ropa e intentar que esa derrota que ves inevitable por lo menos sea lo más decorosa posible para que, ya que te va a costar los 3 puntos, que encima no te cueste también una diferencia de goles que luego sea insalvable. Casi nadie piensa en eso en los primeros partidos. En un primer partido te meten 2, te meten 3 y vas a intentar recortar la distancia como puedas y te meten 4 y te meten 5 y cuando te quieres dar cuenta estás en un problemón. Porque evidentemente las cuentas del Atlético de Madrid eran claras, ¿no? Bueno, no pasa nada, se pierde 4-0 con el PSG, pero luego el PSG le gana. Las típicas cuentas lecheras, ¿no? El PSG le gana al Botafogo, nosotros le ganamos a Botafogo y asunto resuelto. Pero el PSG no le ganó a Botafogo. De hecho, Botafogo le ganó 1-0 al París y estas cosas pasan en el fútbol y pasan en torneos tan cortos que esas cuentas que haces a priori pues no siempre salen como quieren y de repente esa derrota por 4-0 pasa a ser una losa que no puedes superar. Y eso es lo que ha condenado al Atlético de Madrid. Porque si el Atlético de Madrid no concede los dos, sobre todo los 2 últimos goles que concedió ante el París, 2 errores defensivos terribles, producto de la
falta de concentración, de la desmotivación por la derrota que estabas sufriendo, de lo inferior que te estabas viendo a tu rival. Si mantienes ahí la concentración y únicamente pierdes 2-0, que era el resultado que tenía el Atlético de Madrid, pues hoy al Atleti, después de haber metido el 1-0, con otro gol más le habría bastado, que nunca sabremos si lo había marcado. Pero la losa de tener que hacer tres, le ha ido pesando todo el partido y, insisto, esos daños no controlados del primer encuentro al final han sido los que han desembocado en la eliminación del Atlético de Madrid, que hoy ha estado bien, hoy ha jugado bien, ha sido mejor creo que Botafogo, que se ha defendido muy bien, es lo que esperábamos, ha salido bien a la contra, ha tenido de hecho varias ocasiones, sobre todo ha habido una de Savarino nada más empezar el partido, una contra lanzada por Igor Jesús, justo lo contrario de lo que hicieron ante PSG, la contra la lanzó Savarino, el balón le llegó a Igor Jesús y fue Igor Jesús el que marcó el gol de la victoria. Probablemente si se hubieran alterado el orden de los factores y de nuevo hubiera lanzado la contra el venezolano y lo hubiera culminado el brasileño, pues hombre, Oblak es un porterazo, ¿no? Pero digamos que es mejor definidor que Savarino Igor Jesús y a lo mejor ahí se habría acabado el partido, pero la paró Black y el Atlético de Madrid pues ha seguido insistiendo y el premio le ha llegado muy tarde, le ha llegado prácticamente cuando el partido estaba acabando, minuto 87 con un gol de Griezmann, un gol de Griezmann como digo, en un partido en el que el Atlético de Madrid pues tampoco es que haya tenido ocasiones muy claras de gol, es que Botafogo ha defendido muy bien, ahí con sus dos líneas bien plantadas y el Atleti pues apenas ha tenido grandes ocasiones. Al menos se va del Mundial con la satisfacción, entre comillas, de haber acabado con la igualdad de puntos que los dos clasificados, con la satisfacción de haberle ganado a un muy buen equipo como es Botafogo, vigente campeón de Brasil y vigente campeón de la Copa Libertadores, y con la sensación también de que Griezmann, su gran leyenda, el máximo goleador de la historia del club, pues ha roto la racha, ¿no?, con la que llegó aquí, 18 partidos seguidos sin marcar. El último gol de Griezmann fue en febrero en la Copa del Rey, en aquel mítico 4-4 en Montjuic contra el Barça, partido de ida de semifinales, y pues eso, 4 meses después Griezmann ha vuelto a marcar y ha sido un gol que le ha dado un pequeño halo de esperanza y un poquito de oxígeno al Atlético de Madrid, que bueno, sin embargo, pues no ha sido capaz de superar esa losa que era el tener que ganar por 3 goles. Ha habido alguna decisión polémica del árbitro, de César Arturo Ramos, el árbitro mexicano. En concreto hay 2 acciones que yo creo que son bastante discutibles. Una primera que es un planchazo de Llorente, que bueno, el árbitro no ha visto, la ha solventado con una amarilla, el VAR tampoco ha querido entrar, podría haber sido perfectamente roja, esa es la verdad, podría haber sido perfectamente roja. De hecho, yo creo que Llorente se ha dado cuenta de la gravedad de su acción y rápidamente se ha echado la mano al pie y se ha tirado para atrás, se ha empezado a gritar como si hubiera sido un choque de piernas, porque él se ha dado cuenta de que podía ser perfectamente la expulsión. Afortunadamente el Atleti se ha salvado en esa acción y poco después ha llegado la que podía ser la acción clave del partido, ¿no?, que es un penalti por un pisotón que el árbitro no ve, un pisotón me parece claro a Julián Álvarez, creo que es penalti. Le llaman del VAR y en el VAR César Ramos, el colegiado mexicano, pita una falta previa al penalti de Sorloth, que esta es una cosa que pasa muchas veces cuando vas al VAR, y es que cuando el penalti no lo terminas de ver o cuando tú no has señalado el penalti en el campo y casi te obligan a señalarlo desde el VAR, porque cuando te llevan al monitor y ves ahí el pisotón dices, ¿qué voy a hacer? Que me la tengo que comer. Pues muchas veces los árbitros se agarran, a ver si ha pasado algo por ahí antes, y me puedo escapar de esta. Y ha habido una acción ahí de Sorloth con un central de Botafogo, apita una falta previa. Mira, yo de verdad, se puede discutir el penalti, si ha sido penalti o no. Para mí el penalti es bastante claro porque hay un pisotón dentro del área, pero se puede discutir, yo esto lo puedo discutir, pero ver ahí una falta de Sorloth que está cuerpeando con el central, la verdad, yo no he visto nada. Pero bueno, digamos lo comido por lo servido, ¿no? La de Llorente de antes por esta, el caso es que creo que el colegiado mexicano ha estado bastante mal y se ha comido unas cuantas. El VAR le ha intentado ayudar en alguna y ni así se ha dejado. Pero ahí se han ido un poco las opciones del Atlético de Madrid, que no ha parado de tener fe. El Atleti ha salido hoy con Oblak, con Llorente, con Lenglet, con Lenormand, con Galán, Barrios, De Paul, Gallagher, Juliano, y arriba Sorloth y Julián Álvarez. Ha salido 4-4-2, ha dejado a Griezmann en el banquillo, la ha sacado luego con Correa, con Coque. Cuando ha entrado Coque en el partido, el Atleti tiene un poquito más de balón, el juego está un poquito más ordenado, pero insisto, no le ha alcanzado, y también han salido Molina y Lino, mientras que
Botafogo ha salido con John Víctor, con Vitinho, Jair Barbosa, Alex Teles, Gregor Allan, Marlon Freitas, Artur Savarino y Igor Jesús. Esos han sido los equipos titulares. Como digo, el partido estaba muy claro cómo iba a ser, es que no tenía mucho misterio. Un equipo Botafogo echado atrás, bien plantado atrás y buscando el Atleti y las cosquillas a la contra. Y de hecho, pues así es como ha sido prácticamente durante 70-75 minutos. Es un poco, el Atleti se ha encontrado con la horma de su zapato, ¿no? Pues normalmente ese es el tipo de partidos que suele plantear el Atlético de Madrid ante los equipos más grandes, ¿no? Que es darles el balón y pillarles en alguna contra. ¿Cuántos partidos ha ganado así el Atlético de Madrid esta misma temporada? Pues recuerdo el partido del París, recuerdo el partido del Barcelona. El Barcelona le ha ganado un par de veces así. Ha habido varios. Bueno, no ganarle, le ganó el Lleida en Montjuic, pero luego el 4-4 del partido de Copa, le ha hecho cosquillas al Atlético de Madrid con ese planteamiento al Barça, y luego en el partido de vuelta, en el partido del Metropolitano, en la Liga, que se puso 2-0 por delante, siempre ha sido ese mismo planteamiento, ¿no? El ser un poco reactivo, estar atrás esperando. Al Madrid, por ejemplo, al Madrid también se lo hizo y le empató con un gol de Correa casi al final, y es un planteamiento que Atleti ha hecho muchas veces con el Cholo Simeone, y me hemos visto muchas veces, pues, Atlético Madrid Real, o Atlético Madrid Barça, o Atlético Madrid City, o Atlético Madrid París, como ganó en París, ¿no? El Atlético de Madrid, ¿no? Con el rival teniendo un 70, un 75, un 80% de posesión, y al final al Atleti sacando lo suyo, ¿no? O un empatito o una victoria. Bueno, hoy el Atleti se ha encontrado ese escenario, pero al revés, siendo él el que tenía una posesión mayoritaria de balón, siendo él el que tenía que buscar la portería contraria, y siendo él el que quedaba expuesto a las contras del equipo rival. Y Botafogo eso lo ha explotado muy bien. Primero, porque ha defendido muy bien. Segundo, porque ha sabido aprovechar esos errores que ha cometido en las acciones de pase en campo contra el Atlético de Madrid para generar contra de peligro, que las ha tenido. Y en definitiva, pues el guión del partido ha sido un poco el previsto, y el final, la resolución del encuentro, pues también ha sido la prevista, ¿no? Que es la eliminación del Atlético de Madrid, que se va junto con Sounders, Auckland City, LAFC, Urawa, Ulsan, el Wydad Casablanca, el Al Ain y Pachuca, que son los 9 equipos ya eliminados, mientras que el París se ha metido con Botafogo y se unen a Bayern, Flamengo, Juventus y Manchester City, que ya estaban clasificados. Un detalle a tener en cuenta, un detalle relevante de ese gol del Atlético de Madrid. Al Atleti no le ha servido de mucho, pero sí que ha cambiado la estructura del cuadro. Antes de ese gol, el París iba por la parte alta del cuadro y se atisbaba en el horizonte un París-Bayern en los cuartos de final. Al haber ganado el Atlético de Madrid el partido, Botafogo pasa del primero al segundo puesto. Ahora es Botafogo el que se va por esa parte alta del cuadro, el París se va por la parte baja, se evita encontrarse con el Bayern en cuartos, y podría haber, si el Madrid es campeón de grupo y sigue progresando tanto París como Madrid, podría haber un Paris Saint-Germain Real Madrid en semifinales de este Mundial de Clubes. Así que, como digo, ese gol no le ha servido de mucho al Atlético de Madrid, pero sí que puede ser un gol importante a la hora de... Bueno, de hecho ha sido un gol importante a la hora de configurar el cuadro final. En el otro encuentro no ha habido mucha historia. El París, como digo, con mucho dominio de balón, pero también con un ritmo lento. Hace muchísimo calor ahí, no debe ser fácil jugar al fútbol. También Seattle Sounders, pues es un equipo que propicia ese tipo de partidos. También lo fue así el de Botafogo, también fue así el del Atlético de Madrid, y bueno, ha ganado un poquito con lo justo, ¿no? Ha ganado con lo justito, con un gol de Kvaratskhelia, un tiro lejano de Vitinha que se iba fuera, ha golpeado en Kvaratskhelia en la espalda y se ha ido para adentro, y el segundo ha sido en otra acción de Achraf, haciendo prácticamente 9, llegando desde atrás y rematando desde el punto de penalti, un buen servicio de Barcolá, y bueno, pues lo dicho, cumpliendo el expediente y clasificándose para la siguiente ronda. Una lástima para el Atlético de Madrid, pero... lo dicho, es que se paga mucho el peaje de lo que pasó en el primer encuentro, y es una pena. Ahora ya no puedes volver atrás. Probablemente si Simeone volviera atrás, esos minutos finales de ese partido los habría trabajado de una forma diferente, pero ya no sirve de nada llorar, ya simplemente sirve aprender del error cometido, simplemente aprender de lo que ha sucedido para que no te vuelva a suceder nunca más. Y eso es todo lo que quería contar. Esta noche estaremos con el desenlace del grupo de Palmeiras e Inter de Miami. Estaremos
analizando, por supuesto, ese partido en el que podría haber un pacto entre ambos. Con el empate se clasifican los dos, aunque creo que incluso sin el empate van a pasar los dos. Pero bueno, eso lo comentaremos esta noche. Si te ha gustado el vídeo, pues te animo a que le pegues un buen like. Y si te quieres suscribir al canal, más que invitado a unirte a nuestra familia cada vez más y más numerosa para seguir disfrutando de este enorme mundial de clubes. Abrazo, amigos, chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.